instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos Termas. El agua caliente en tu cuerpo, el sol del atardecer y la sensación de haber hecho algo bueno y saludable para vos. Vení a Entre Ríos. Viví las Termas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más segura, una ciudad más inclusiva, una ciudad más verde. Bueno, y siempre con un espíritu propositivo y de aportar soluciones y de construir soluciones colectivamente con los actores sociales, con los actores políticos que tienen decisión y participación en la ciudad. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que hemos tratado en otras oportunidades, pero que todavía no tiene todas las respuestas que merece. Vamos a hablar de la educación inclusiva y de la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Como ustedes saben, hay una convención internacional que Argentina ha suscrito, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora obligatoriamente este nuevo concepto y que hace que, además de que ha sido de gran utilidad durante tantos años, una educación especial, también se incorporen y se puedan incorporar la mayoría de los niños, niñas, adolescentes a la educación ordinaria, ir a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, compartiendo con otros niños y con otras niñas. Hay un cambio de paradigma que lleva a la inclusión y que además ayudaría a romper barreras y discriminaciones que después se dan en la vida adulta cuando los niños o niñas sin discapacidad nos educamos sin estar en contacto con aquellos chicos o chicas con discapacidad. Por supuesto, esto requiere una adaptación, lo que la Convención llama ajustes razonables. Ajustes razonables quiere decir no simplemente que haya rampa en una escuela o que haya ascensor en una escuela, quiere decir que tiene que haber todo un proyecto de la comunidad educativa para comenzar esa inclusión en los contenidos, en la metodología, en el abordaje, preparar también a los otros colegas, docentes, compañeros. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy y vamos a ver qué está pasando en este tema en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y estamos en Acción Urbana. No quiero dejar de saludar a todos los papás, que ayer fue el Día del Padre, y nosotras siempre nos preocupamos para seguir impulsando las leyes que hacen a la igualdad entre varones y mujeres, y esperemos que algún día salgan estas leyes. La equiparación en las licencias por paternidad y maternidad y todo lo que hace a poder compartir el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, volvemos al programa de hoy. Estamos con expertos y protagonistas del tema de la educación inclusiva en la ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña Mirta Valori, ella integra el grupo de género de la Asociación Incluir. También está con nosotros Diego González Castañón,
Él es coordinador de docencia e investigación de la Fundación Itineris y es uno de los coordinadores del grupo de trabajo de educación de nuestro Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. También está con nosotros la profesora Susana Córdoba. Ella integra la Comisión de Discapacidad de Cancillería y también está en el grupo de trabajo de educación del Observatorio de Políticas Sociales por el Instituto Antonio Próbolo. Y también está con nosotros Roberto Amete. Él es coordinador del programa de inclusión educativa de la Fundación ASIG, que tanto trabaja, de la Asociación ASIG, que tanto trabaja por la inclusión educativa en términos generales. Así que bueno, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en general y en la ciudad de Buenos Aires en relación al tema de educación inclusiva y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a las escuelas desde la educación inicial hasta el secundario? O hasta la universidad. Como ahora ya estamos teniendo gente con discapacidad universitaria en cantidad interesante, ¿no? Hasta gente que tiene síndrome de Down y que aún así es universitaria. Yo creo el diagnóstico que todavía nos falta mucho porque no se ha hecho la inclusión, la integración, ¿no es cierto? Lo que sí se viene trabajando en este tema mundialmente desde el año 1994, que se hizo la Declaración de Salamanca, y ahí, bueno, se dejó claramente establecido que las escuelas deben ser para todos y todas. O sea, no puede haber escuelas especiales en el sentido de que no se puede separar a los niños y niñas. Si estamos separando desde que son niños y niñas, estamos enseñando a discriminar. Yo siempre digo eso. Es como que ya si a vos de chico vos vas a una escuela y la persona con discapacidad va a otra, quiere decir que esa persona va a tener una vida segregada. Además que después se le dificulta un montón integrarse en la vida social y laboral, ¿no? De todas maneras, la educación especial cumplió un rol, una etapa en algunos años y también hoy la cumple. Por eso, ¿cómo armonizar y cómo compatibilizar la existencia y la subsistencia de la educación inicial con la necesidad de cambiar el paradigma para otros casos donde se puede ingresar a la educación inclusiva? Bueno, el artículo 24 de la Convención nos dice muy claramente que lo que debe tener una persona con discapacidad es igualdad de oportunidades. No dónde ni en qué lugar expresamente, sino que sea, por supuesto, con miras a una inclusión total, pero donde reciba igualdad de oportunidades. Entonces yo creo que el respeto... Que pueda elegir. Claro, que pueda elegir, que sus padres puedan elegir, pero que además el sistema educativo esté preparado para esta elección. O sea, yo creo que el desafío en este momento del proceso es que el sistema educativo común y la educación especial se transforme como para hacer eso que dice la ley 26.206 de educación y que dice también la convención, o sea, un coprotagonismo, una educación colaborativa entre la educación común y la educación especial, donde, bueno, el que pueda estar en la educación común totalmente así lo hará, con los apoyos correspondientes, porque eso no los debemos olvidar también, y el que no tendrá su lugar de respeto en la educación especial. Yo estoy haciendo un curso de lengua de señas y allí hay una chica, una de mis docentes es una chica sordomuda, desde joven, desde niña, desde que nació, sus padres sordos también, y fundamentalmente ella relató su experiencia personal de idas y vueltas entre distintas posibilidades educativas, porque en algunos casos podía sostenerlo y en otros casos debió volver a otro formato. Y de alguna manera es eso un poco lo que habría que trabajar, ¿no? La decisión de los papás de poder tomar una decisión, pero también irlo moldeando
ese proceso educativo y ese camino educativo según las necesidades y la respuesta que puede ir dando cada chico, la adaptación a un grupo y del grupo a la persona con discapacidad que se incorpora, ¿no? María José, tendríamos que dar el siguiente paso en la evolución. En la ciudad no hay escasez absoluta de recursos profesionales. Las personas con discapacidad que se forman dentro del sistema quedan muy preparadas para la vida, pero todavía hay gente que está fuera del sistema. Por ejemplo, en los centros educativos terapéuticos, donde hay chicos en edad escolar que no concurren a ninguna escuela. Y esto no tiene que ver con el buen trabajo que se puede hacer en el centro educativo terapéutico, tiene que ver con que están fuera del sistema educativo. Se necesita una articulación entre docentes de educación especial, de educación común y padres, que se declara y no se hace, y que es fundamental para darle respuesta a un montón de casos que hablando la gente se entendería, pero como no se hablan, se mantienen por carriles paralelos y divergentes cuando podrían converger con mucha facilidad. Esto es muy importante lo que decís, esto no es solo en la Ciudad de Buenos Aires, no. Obviamente esto pasa en la mayoría de los distritos, por eso también hay que contar que estamos tratando de generar observatorios de derechos de las personas con discapacidad en cada una de las provincias. Se lanzó aquí en la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de junio, el de la ciudad, hay un observatorio en Tucumán, hay un observatorio en San Juan y estamos en vías de creación del observatorio de Mendoza, si Dios quiere, antes de fin de mes, y el observatorio de Santiago del Estero. Allí habrá grupos de trabajo, de educación, y debemos establecer un diálogo con los gobiernos provinciales, porque obviamente es la educación en el área de gobierno que corresponde la que debe poder producir esta interfase. ¿Me puedes decir en los cálculos, en las investigaciones que hicieron ustedes a nivel nacional o si sabés a nivel de la ciudad, cuántas personas, cuántos chicos o chicas que estarían en condiciones de estar en la educación, hoy ustedes calculan que están en estos centros de rehabilitación sin poder asistir a la escuela o sin asistir a la escuela? En muchos casos, que conste, están excelentemente tratados y muy bien asistidos, pero es alrededor de 6.000 las vacantes, que entre todos... ¿En ciudad o a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. La mayoría está en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Yo te podría aportar, vos decías hoy que habláramos de la ciudad. Sí. Y siguiendo la línea de él, nosotros hace 25 años que incluimos e integramos en la ciudad de Buenos Aires, desde 1989. Como institución. No, como institución sí, pero con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque pertenecemos a la ciudad de Buenos Aires. Y a pesar de no haber en ese momento ni convención ni leyes, todos abrieron sus puertas y venimos haciendo un trabajo sumamente importante, porque estamos con 25 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros hacemos un tipo de inclusión donde los alumnos concurren un turno a la escuela especial y un turno a la escuela común, y no tienen acompañante terapéutico pedagógico en aula. O sea, así venimos haciéndolo desde hace 25 años. Y da buenos resultados. Cuidando de que haya 1 o 2 alumnos con discapacidad auditiva solamente en una escuela para que no vuelvan a formar su microgrupo, y hasta el momento tenemos buenísimos resultados. Todas las autoridades y funcionarios que fueron pasando a través de este tiempo nos han ido avalando en nuestra tarea, porque cuando comenzamos no había ni ley que nos avalara. Y bueno, y este año cumplimos 25 años de esto. Y además puede ser planteado como buena práctica para otras instituciones. Tal cual. Porque yo creo, en el caso de las personas sordas es muy claro que tienen que hacer su aprendizaje de lectura de labios o lo que fuera, y eso debe ser de hecho lenguaje, en su escuela. Básicamente, de comunicación. Y también, si no se pierden esta otra mitad de los conocimientos que van teniendo los chicos de su edad. Contanos un poco, ustedes vienen monitoreando como ASIG
vacantes en las escuelas, que ha sido un tema grave en inicial y muchas veces es importante la detección temprana de enfermedades que podrían prevenir discapacidades si hubiera más incorporación inicial, y también todo el tema de adecuación de las escuelas y la lentitud a veces en producir estas adecuaciones. ¿Cómo estamos en esa evaluación que ustedes tienen? Bueno, lo primero que es importante decir, retomando lo que decías en la presentación, es que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad cambia el abordaje con el cual el derecho y el sistema institucional en general tiene que abordar la discapacidad. Hay que pasar de un sistema individual a un sistema social. Entonces nosotros tenemos que poner el foco no en las características de las personas, que serán sus características, sino en la forma en que el entorno se relaciona con esa persona y cómo crea o suprime barreras. En ese marco, un poco como se venía diciendo, el artículo 24 tiene una fuerte apuesta por la educación inclusiva, y si uno mira las opiniones del comité y demás, se ha manifestado preocupación por la cantidad de niños que van todavía a la escuela especial en la Argentina. Entonces, el comité tiene una apuesta por la escuela común, porque las personas con discapacidad que quieren ir a la escuela común o que sus padres quieren que vayan a la escuela común puedan hacerlo. En la ciudad de Buenos Aires, como bien decías vos también, es muy incipiente, digamos, bastante poco el acceso a educación inclusiva. Básicamente por esto, porque las escuelas, que es el entorno discapacitante, no están preparadas para ello. Hay varios problemas en los cuales se puede poner el foco. Hay muchos casos, porque nosotros trabajamos en una organización más grande que se llama Artículo 24, que nuclea 105 aproximadamente organizaciones de personas con discapacidad y derechos humanos. Entonces, en el marco de ese trabajo hay muchos casos en los cuales padres van con sus hijos con discapacidad a una escuela común, piden ser inscriptos y esa inscripción se rechaza. Hay muchos mecanismos, a veces un poco ocultos o poco interesantes para el gran público, como son algunos gabinetes, en donde la tendencia es a que las personas con discapacidad vayan a la escuela especial, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la situación en todo el país, pero vos me preguntabas concretamente por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay un montón de barreras por remover en esta lógica de una mirada social de la discapacidad. Fundamentalmente es muy importante decirle a la gente que cuando en una escuela pública o privada rechazan a un niño o niña con discapacidad, fuera esta cual fuere, sobre todo cuando sobre pretexto de trastornos en el aprendizaje. Este es el eufemismo que se utiliza muchas veces en casos de personas con TGD o autismo, etcétera. Es muy importante que las personas sepan que pueden contar con el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, llamar al 0800-999-2345, porque el INADI tiene un sistema de mediación, de intervención para llamar a la escuela pública o privada para detectar que esto es una situación de discriminación. Lo que dice la Convención muy claramente es que son las instituciones las que deben adaptarse a las personas. Entonces, no ponen el foco en la discapacidad, sino en la relación que existe entre las personas y el medio que las rodea. En ese sentido, digamos, hay nuevas escuelas que tienen accesibilidad, por lo menos física o para personas motrices. Es otro el tema de una persona con ceguera o de una persona con sordera, porque allí hay otras inclusiones y otras mediaciones que hacer, y en el caso de una persona con sordera probablemente tenga que tener esta doble escolaridad de escuela especial y escuela inclusiva, pero en otros casos, por ejemplo, si es una persona con discapacidad motriz, si no es esta escuela, tiene que ser una dentro de la propia comuna o en los alrededores. Lo que no puede es que no haya en el barrio ninguna escuela con vacante para una persona con discapacidad en un radio razonable. Y si no, el gobierno de la ciudad o la obra social tienen que resolver el tema de la movilidad de la persona a la escuela. Entonces, estas son las cosas donde necesitamos que el Estado se ponga más en el lugar de los otros, ¿no? Usted... El gran problema que hay en las escuelas de la ciudad es la inaccesibilidad. La mayoría de las escuelas son inaccesibles. Tenemos un 95% de escuelas
privadas inaccesibles y un 85% de escuelas públicas. Esto fue una investigación que hizo la Fundación Rumbos, las arquitectas Silvia Coriat y Cecilia Campos hace 2 o 3 años, y realmente, ¿qué podemos hablar de inclusión si no hay escuelas accesibles, por lo menos para sillas de ruedas? Para eso se hizo un amparo y hubo, de alguna manera, incluso fallos a favor de lograr la accesibilidad, y hubo un compromiso del gobierno de la ciudad, incluso pautado con fechas y con tiempos, para lograr que hubiera, por lo menos por comuna, una escuela inclusiva. Eso era un compromiso de hace 2 años. ¿Vos tenés idea si eso está cumpliéndose o no? Eso no fue en el marco de una causa ASIG. Sí, ASIG tiene una causa, como decías bien vos, por vacantes, y ahí hay una obligación de construir, creo que son 24 escuelas, y esas 24 escuelas tienen que ser accesibles, es algo que tiene que ser considerado. O, por ejemplo, este problema que surgió un poco con la falta de vacantes y con la inscripción online, de las aulas modulares. Esas aulas modulares también tienen que ser accesibles, pero lo importante es decir que, bueno, sí, en particular hay que hacer accesibles físicamente todas las escuelas. Eso es una obligación que tiene el gobierno de la ciudad y todas las instancias gubernamentales, y también hacer todos los ajustes razonables, las adaptaciones necesarias para que todas las personas, sea cual fuere la discapacidad que tienen, y también un poco las personas que no tengan ninguna discapacidad, porque vos también lo decías al principio, la educación inclusiva no es solamente, o no está poniendo el ojo solamente en personas con discapacidad, es para todos. Entonces las escuelas tienen que adaptarse a ese plan político en algún punto que tiene la Convención de Derechos por Personas con Discapacidad, que busca esto, que todas las personas puedan estar en los mismos espacios. Hicieron ustedes un seminario la semana pasada sobre cultura inclusiva. ¿Cuáles eran los objetivos y después cómo continúa ese trabajo? ¿Era para docentes? ¿Cómo? No, lo pensamos desde el Grupo de Trabajo de Educación. La idea era tener un modelo de ejes donde los distintos actores sociales que tienen que construir la cultura inclusiva en el ámbito educativo pudieran intercambiar, con el plan explícito de replicarlo en las demás provincias, armar foros en los que todas las personas puedan hablar entre ellas, detectar los problemas recurrentes y compartir las soluciones adecuadas, como la que estuvo contando Susana, y como muchas que sí hay, porque es cierto, tenemos un montón de cosas por hacer, pero a veces no nos detenemos lo suficiente de decir, hemos hecho un montonazo, hemos pasado de la nada a un gran avance, que estamos medio chanchados a veces, y que el siguiente paso es mucho más fácil de lo que pensamos y sigue pareciendo tan difícil como al principio. Eso sí, estamos de acuerdo. Yo creo que para ese paso que vos decís hay algo muy importante, que es la capacitación docente. Yo creo que la capacitación docente es lo que falta para que realmente este proceso se dinamice. Porque con toda sinceridad los maestros dicen no sé cómo abordar, no sé cómo hacer. Tienen miedo, y es lógico que lo tengan. Porque es llegar a algo, sobre todo porque a ellos se les piden además resultados con ese niño. Entonces esto produce este temor, pero una buena capacidad, porque nosotros lo vemos cuando uno asiste este proceso, porque tiene que ser un proceso asistido. Cuando uno lo asiste y le da al maestro esa seguridad en lo que va a hacer, porque está contenido, se hace, se puede llegar a hacer, pero para eso se necesita una capacitación previa. En el Grupo de Trabajo de Educación tenemos la línea de la capacitación, es fundamental. Después hay una línea de implementación, hay que acompañar a los docentes a ir resolviendo y haciendo los ajustes necesarios. Eso es un... Tiene que haber... Nosotros invitamos a este programa al ministro Bullrich, o le pedimos que mandara a alguien para hablar de este tema, pero vamos a insistir en el sentido de que queremos un intercambio fructífero y fundamentalmente plantear en cada ministerio, nación, ciudad y provincias la necesidad de
que el Instituto de Formación Docente asuma algún curso con puntaje para los docentes sobre esta temática. También les voy a proponer a ustedes que podamos reunirnos con la gente de UTE, en el caso del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que además los propios sindicatos, que muchas veces tomaron como vanguardia muchos temas antes que el propio Estado los abordara, cuando a veces algunas provincias no avanzan en algunos temas, como ha sido educación sexual, por ejemplo, donde ellos tomaron el liderazgo antes que lo tomaran los estados provinciales. Me parece que con este tema podemos dar un paso, porque además son los docentes los que se encuentran con el problema sin los recursos, y esto les genera los miedos, ¿no? Así que vamos a continuar, no solamente dialogando, sino que vamos a continuar con acciones a partir de la incidencia que podamos hacer en los ministerios de educación, en particular en este tema en la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente tendiendo los puentes con el Instituto de Formación Docente y la gente de UTE, porque yo creo que esos son seguramente llaves para avanzar. Tenemos un programa especial sobre accesibilidad y vamos a retomar este tema, pero para nosotros la prioridad de la accesibilidad es en la educación, en la salud y en los edificios públicos, porque obviamente y en el transporte. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, sin antes dejar de reiterar. Estamos a escasos días del Día de la Bandera, así que nuestra conmemoración, nuestro recuerdo a Manuel Belgrano, uno de nuestros próceres favoritos por su inspiración en el derecho y en todo lo que ha sido la construcción del Estado Nacional. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene, Acción Urbana, para seguir haciendo de Buenos Aires una ciudad más segura, más inclusiva y más verde. Chau.